Muy buenas noches, querida audiencia. Espero que esta entrega le encuentre de lo mejor. Y de ser el caso contrario, para esto tenemos este espacio, para recargarnos un poco de todo. Y hoy tenemos una recopilación más de experiencias relacionadas con la Ouija. Un tema complicado por todo lo que implica, que quizás escuchando estos relatos nos ayuden a entender un poco más de qué ocurre cuando usamos esta tabla. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia el Estado de México. Una maestra que prefiere la llamemos Rita nos cuenta esto. Sigo siendo maestra. Ya no de la misma institución, pero como voy a contar algo que involucra a unos pequeñitos, pues vamos a omitir algunos detalles. Esto me pasó cuando era maestra, a nivel primaria, en una escuela pública, en Cuautitlán Izcalli. Digamos que era una colonia cerca de Tepoztlán. Y ahora que escucho estas historias en tu canal, de otros maestros que tuvieron alumnos que jugaban a esta cosa, a la Ouija, en la escuela, déjame decirte que en la década de los 90 conocí a muchos compañeros de varias escuelas que tenían este problema también. El mío comenzó una mañana que mi grupo, en ese año, le daba clases a segundo de primaria. Avanzaron los meses, conocí a los pequeñitos y una mañana en el recreo, mientras estaba vigilando a los niños en el patio, sola, se me acerca una alumna de mi grupo y me pregunta: «Maestra, su tío siempre llora mucho, ¿verdad? La extraña mucho». Así, exactamente esas palabras. Yo me agacho un poquito con ella y le pregunto, como siempre, yo les hablaba con mucho cariño a mis alumnos, que ¿cuál tío? No entendía para nada a qué venía ese comentario. «Su tío Ramiro llora mucho porque dice que ya no la ve». Yo me quedé confundida porque mi tío Ramiro, en ese entonces, tenía 4 meses de haber fallecido. Él y yo teníamos una buena relación. Era mi tío favorito, pero para nada había platicado eso en la escuela. A lo mucho alguna compañera maestra sabía de esto, pero no sabía a qué venía ese comentario. Y aún así traté de no sonar rara ni nada por el estilo, y le pregunté que cómo sabía quién era mi tío y cómo sabía cómo se llamaba. Esta alumna me dijo que mi tío les hablaba en el recreo. Ahí todavía me confundí más. Ni un solo niño tenía algún teléfono en ese entonces. Era el año 92, como para pensar que quizás andaban haciendo llamadas de juego y todavía con eso, ¿qué tendría que ver mi tío? Le pedí que me explicara porque no le entendía nada. Y ella me tomó de la mano, me llevó por el patio y yo sí había visto de lejos a un grupo de niños jugando como agachados, sentados en el suelo, cerca de un foro pequeño. Pero yo creí que estaban jugando a las canicas, no sé, algo parecido. Y al llegar, veo a 3 de mis alumnos y otro niño de tercero, con una ouija en el piso. No alcancé a ver nada más, si se movía sola o no, qué hacía, porque rápido les pregunté que qué estaban haciendo, que de quién era eso. Ellos voltean riéndose y diciéndome que era de un niño que sí, era de mi grupo, pero yo nunca lo vi sacar esa tabla de la mochila, en ningún momento. Este niño, como apenado pero a la vez como que no entendían qué tenía de malo, me dijo que era de su hermano mayor, que estaban jugando con ella y me comentó algo que me puso por dentro aún peor con este tema. Ya jugamos 2 veces a esto y su tío nos contesta: «Ahorita estaba aquí, se fue para allá atrás». Los demás niños empezaron como emocionados a decirme cosas como: «Maestra, sí, vinieron a verla, allá está su tío». Se pararon y corrieron para atrás del foro. Era pequeño. Yo lo seguí, sin perder de vista a este grupito que tenía la ouija en el piso aún. Yo de verdad no sabía qué hacer. Vi a los niños que decían que estaban buscando a mi tío y me giré. Los vi solos. Obviamente lo habían imaginado. Les retiro la ouija del piso y les explico lo más tranquila posible que esas cosas no se podían llevar a la escuela, siempre cuidando que no me vieran preocupada, decirles algo que los asustara, y uno de ellos me dijo que mi tío les hablaba.
Les escribía en la tabla porque él sonaba como bocina descompuesta, que por eso les decía, les escribía por ahí, que les dijo que se llamaba Ramiro, que yo era su sobrina, que me extrañaba mucho. Y ellos me preguntaron, luego de decirme todas estas cosas, que él lloraba mucho, que no le gustaba que lo vieran y por eso se escondió por allá atrás. Los niños que habían ido a buscarlo regresaron y me dijeron: «Maestra, no encontramos a su tío, pero aquí estaba. A lo mejor ahorita lo ve. Llora mucho, pero habla muy raro, da miedo». Ellos no habían escuchado lo que estos niños apenas me habían comentado. Y les dije que se fueran a jugar, que no los iba a regañar, pero que juguetes y eso tenían que pedirme permiso un día antes para traerlos, que recordaran que ya habíamos hablado de eso. Los niños se fueron a jugar y me pidieron perdón. Yo me llevé la ouija, diciéndole a este alumno quien la había llevado que en la salida se la iba a dar a su mamá. Mi tío, él falleció por un cáncer muy avanzado de garganta. Fumaba mucho, tomaba también bastante, y aunque nunca fue de esas personas que hicieran problema por su consumo, en serio, era un vicio muy severo para él. Y perdió la voz. Pasó sus últimos 2 años hablando muy apenas y bromeábamos diciéndole que sonaba como micrófono de tianguis, porque mi tío, así de pesado, se llevaba con nosotros, y le servían estas bromas porque nos decía que al reírse de esto no le sufría tanto. Y en sus últimos meses él se comunicaba con nosotros a través de una libreta, porque había ocasiones donde ya no le salía la voz o le dolía mucho al hablar, tenía más complicaciones. Esto era mucho para haber sido una coincidencia, y cuando le entregué esto a la madre de mi alumno, en la salida en una bolsa negra para que nadie más viera esa tabla, ella se sorprendió mucho. Hablamos un poco apartadas de la gente y me dijo que no tenía idea de que eso estaba en su casa. Estaba asustada la señora. Le comenté que su hijo me dijo que era de su hermano mayor, que no era para que lo regañara, pero que solo tuviera cuidado. Y la señora, como no tenía idea, nos despedimos. Ella se regresó caminando apurada conmigo y me preguntó que si había entrado un nuevo intendente, que si se llamaba Ramiro. De nuevo, traté de ocultar el hecho de que esto me estaba impresionando, y le dije que ¿por qué? Ella me comentó que su hijo ayer había llegado a la escuela, un día antes vaya, diciendo que el señor Ramiro hablaba de una forma que a su hijo le daba miedo, y en ese momento hice como que me había acordado de quién decía, inventándoselo por supuesto, diciéndole que sí, que más bien era un señor de mantenimiento que solo acudió esa semana y que sí, tenía una voz peculiar. Creo que sobra decir que en esos días no había nadie más con nosotras, y el único intendente de la escuela lo conocíamos todos. No se llamaba Ramiro, tenía muchos años en la escuela. Los alumnos también lo conocían muy bien y no hablaba extraño. Le conté todo esto a mi madre, y ella me dijo que seguro tendría alguna razón para regresar a verme, despedirse quizás, pero a lo mejor no tenía cómo hacerlo y aunque estuvo mal, aprovechó que esos niños habían llevado la ouija y por ahí se comunicó, aunque solo fuera para hacerme saber que estaba conmigo. Tal vez esa fue su forma de despedirse, porque mis alumnos jamás volvieron a mencionar a mi tío. Se dice que la ouija abre portales. Muchos de los motivos por los cuales la gente la empezó a utilizar era porque aseguraban que sus seres queridos que ya no estaban aquí podían comunicarse con nosotros a través de esto. Pero hemos escuchado otros relatos que nos cuentan cómo algo que ya ni parecen ser almas, que alguna vez tuvieron cuerpo físico, aprovechan estos portales y se comunican, interactúan o se quedan aquí. ¿Ha escuchado algo parecido? Y si no, déjeme le comparto el relato de Jimena, desde Guanajuato, México. No nos compartió su apellido, solo su nombre, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Yo jamás fui cercana a estos temas. Nunca me gustaron las películas de terror porque de verdad me dejaban días sin dormir. Jamás busqué nada relacionado a esto. Sin embargo, conocía algunas cosas que la gente siempre decía. Cuando me casé fue lo mismo con mi esposo.
Él sí veía este tipo de películas, pero nunca fue de querer obligarme a verlas con él, porque me conocía. Y fue hasta que tuvimos a nuestra hija, llamémosla Karina, que creció, cumplió 7, y no nos dimos cuenta absolutamente de nada. No supimos cómo empezó. De pronto, una noche, mi esposo me despierta y me dice: «Amor, escucho a Karina afuera». Yo, apenas despertando, le digo que cómo era posible, que no, que nuestra hija estaba en su habitación. Yo la había dejado ahí hace rato. Él se sienta, se levanta. Lo veo caminar hacia la ventana de la habitación. La abre y sale corriendo del cuarto. Ahora sí se me quita de golpe el sueño y le pregunto que a dónde iba. Como salió muy apurado, encima de que estaba gritando el nombre de nuestra hija por la casa, no me escuchó. Me levanto, me pongo las sandalias, lo alcanzo en la puerta que daba hacia el patio y veo cómo mi esposo sale corriendo. Él llegó hasta donde estaba nuestra hija, quien estaba sentada a la mitad del patio, completamente a oscuras. Eran las 2 de la mañana. Ella veía hacia el suelo. Nuestro patio no tenía techo. Tenía bardas de apenas 2 metros de alto y esa noche estaba lloviendo. Ella estaba sentada ahí, sin importarle estarse mojando. Yo corro por una toalla en lo que mi esposo regresaba con ella, cargando en brazos, preguntándole que qué estaba haciendo allá, regañándola, y no escuchaba a mi hija responderle algo. Hasta que llego con ellos. La empiezo a secar y veo que mi esposo en la mano, cuando baja a mi hija, traía una tabla, una ouija. Nos enfocamos en ese momento en preguntarle a nuestra hija que qué estaba haciendo, que cómo se salió. Si yo pude alcanzar a mi esposo antes de salir al patio porque él estaba abriendo con la llave la puerta del patio, es decir, tenía seguro. Y nuestra hija estaba como dormida y cuando nos ve, nos dice que estaba hablando con una señora. Mi esposo y yo nos quedamos viendo y le dijimos a nuestra hija que no había nadie, que lo había soñado, que qué hacía afuera, repitiéndole las preguntas. Y Karina nos dijo que una señora le había estado hablando a través de eso, señalando con el dedo a la tabla que traía mi esposo, que la señora le había ayudado a salir por la ventana porque quería hablar mejor con ella. Nuestra hija nos dijo que la ventana fue precisamente por la de la cocina, pero esa, como todas las demás, estaban completamente protegidas por barrotes. No cabía nadie, ni nuestra hija, que estaba pequeña. Revisamos todas las puertas de la casa, que eran solamente 2 para salir, y ambas estaban cerradas con llave. No entendíamos por dónde había salido, qué estaba haciendo afuera, a cuál señora se refería y, lo más importante, de dónde había sacado eso. Karina, corazón, esta tabla te la regaló tu tía Marisela, ¿verdad? Mi hija dijo que sí. Cuando nos ocurrió esto, tenía una semana de que nuestra hija había cumplido años. Vinieron algunos familiares, amigos, y entre ellos estaba esta tía, Marisela, hermana de mi esposo, con quien al menos yo no tenía una buena relación. De mi esposo, ella era su hermana menos favorita, y Karina no interactuaba mucho con ella. Y nuestra hija nos dijo que sí, que la tía Marisela le regaló eso. Pero ella le pidió que siempre la escondiera de nosotros, que nunca nos contara de su regalo, y empezó a llorar porque Karina se dio cuenta de que nos había ocultado eso. Y nuestra hija siempre nos contaba las cosas. La regañábamos muy feo si mentía. Sin embargo, sabíamos que su tía la había puesto en una situación complicada, porque era una niña. Claro que ibas a obedecer a tus mayores, y tratándose de una tía, pues era difícil para ella. Le dijimos que no se preocupara, que no era su culpa, entre más cosas. Pero le volvimos a preguntar que qué hacía en el patio, que si estaba usando esa tabla, y nos dijo que la tía Marisela le había enseñado cómo usarla, que era como un tipo de teléfono para hablar con quien contestara, pero letra por letra. Ya saben cómo funciona la tabla. Ella se lo pintó como un juego. Era apenas el año 2000, mi hija le creyó. Y nos dijo lo mismo, que una señora larga la había sacado por la ventana y se había puesto a jugar con ella en el patio. Luego nos preguntó que si la habíamos visto también nosotros. Al menos yo no sabía qué contestarle. No quería alimentarle eso, asustarla,
Mi esposo me veía con la misma cara de no saber qué decir y le dijo que no, que probablemente fue un sueño, que a veces caminamos dormidos, explicándole lo de los sonámbulos para aligerar las cosas, pero era muy complicado todo. A pesar de todo lo que nos dijera, ¿cómo salió de la casa? Y le quitamos la tabla. Le dijimos que esas eran cosas malas, que la tía Marisela había hecho mal, que a ella no la íbamos a regañar porque la tía fue quien le mintió para que nos mintiera a nosotros y eso no era bueno. Y Karina nos dijo algo que nos hizo mucho sentido. Aunque ya le había cambiado el tono de voz, nuestra hija se oía asustada. Entonces, por eso la señora se ve así. Mi tía Marisela le tiene miedo. Yo no, pero se ve algo chistosa. ¿Cómo se ve? ¿Por qué dices que le tiene miedo? Le respondió mi esposo. Y Karina nos dijo que desde que le habló esa mujer por la tabla y que esa misma noche fue la primera vez que la vio por la ventana. Ella ya le había contado que la tía Marisela le tenía miedo, porque esa señora que luego nos dijo en ese momento, y ese nombre es el único que no voy a cambiar, que se llamaba Carmen, siempre seguía a la tía, que ella la había llamado pero no quería volver a verla, que la tía Marisela vivía asustada por Carmen y que la señora se veía muy larga. Todas estas son sus palabras. Perdónenme si no tiene muy buena explicación, pero era una pequeña de 7 años y estaba explicándonos esto, diciéndonoslo muy segura. Y que la señora tenía toda la cara como llena de humo, pero los ojos eran lo único que se le veían que eran grandes, todos blancos y a mi hija eso le daba gracia. Nuestra hija luego nos preguntó que si la tía Marisela le había regalado eso porque ya no aguantaba a Carmen, porque Karina dijo que la señora venía con la tabla. Escuchar esto de una niña de 7 años era increíble. ¿Por qué asumía esas cosas? ¿Cómo llegaba a esas conclusiones que hasta parecía que con quien estuviera hablando, que no sabíamos si creer o no, le había dicho absolutamente todo? Y cuando le preguntamos que para qué la sacó de la casa, Carmen, esa noche, Karina nos dijo que para conocerla. Dijo que no era mala y que quería contarle qué había hecho la tía Marisela, pero que cuando llegamos nosotros ella ya no estaba. Esto no fue algo fácil para nosotros. Esa conversación en la sala, donde la estábamos secando, escuchar a nuestra hija decirnos esto y sentirnos en todo momento observados por las ventanas, que igualmente podría ser que nuestra hija se hubiera imaginado todo, pero una cosa no quitaba la otra. ¿Cómo salió al patio? ¿Por qué la tía Marisela le regaló eso? Que sinceramente, conociéndola como era esa persona, no dudábamos de que sí haría algo así. Y tratamos de explicarle las cosas como pudimos sin asustarla tanto. Y gracias a Dios, nuestra hija no se tomó nada a mal. Esa tabla se la devolvimos al día siguiente a la tía Marisela. Dejamos a nuestra hija en la escuela y cuando nos abrió la puerta de su casa, Marisela, y nos vio con la ouija en las manos, hubieran visto su cara. Mi esposo le dijo: «Aquí está tu juguetito, no te vuelvas a acercar a la casa ni a Karina, y ahí te quedas con Carmen, que está bien enojada contigo». Yo le sonreí a mi cuñada y nos fuimos de ahí. Conociendo a Marisela, yo creí que se iba a enojar, que iba a azotar su puerta, pero se quedó completamente congelada en la puerta, con la ouija en las manos. Nos subimos al auto, nos fuimos y ella se mudó a los meses. No nos volvió a buscar y supimos que falleció, años después en Zacatecas. ¿De qué? Nunca preguntamos. Solo supimos eso y gracias a Dios no pasó de ahí. Pero ese fue nuestro primer y último acercamiento con todo esto, que es demasiado raro, pero nuestra hija a día de hoy tiene emociones encontradas cuando le preguntamos por aquella vez. Ella sí lo recuerda a la señora Carmen, y dice que al acordarse de cómo se veía, le da mucho miedo, pero que sabía que no era mala, que nunca le habló mal, todo lo contrario, le hablaba con mucho cariño, solo que entiende que esas no son cosas con las que se tiene que jugar, ni ver qué más puede pasar. En estos relatos muchas veces nos vamos a quedar con un montón de preguntas. ¿Usted qué cree que haya pasado aquí? ¿Para qué habrá llamado la tía a Carmen? ¿Se pueden, por ejemplo, pedir favores con esta tabla? Coméntenos lo que piense.
y en el primer comentario le dejo una lista de reproducción de puras historias de este tema. Valen la pena, se los aseguro. Verónica Galván, desde Sonora, México, nos cuenta esto. Tengo una experiencia corta y extraña, al menos para mí. Quizás quienes escuchen esto puedan saber más al respecto, si fue algo meramente paranormal o tal vez una serie de coincidencias muy precisas. Y déjenme les cuento y ya me dirán. Vivía sola en Miguel Alemán, un pueblito en Hermosillo. Tenía 27 años cuando ocurrió lo que les quiero contar. Y es que unos amigos vinieron un día a mi casa. Uno de ellos trajo una ouija. La sacó durante la noche que nos habíamos reunido para cenar, pasarla tranquilos, platicar, y por habernos tomado una que otra cerveza nos dio mucho sueño y ya ni la usamos. Se fueron durante la madrugada, pero este amigo dejó la tabla en mi sala. Yo sí la conocía muy bien, jamás me dio miedo. De hecho, se me hacía muy bonita. Era café oscura, las letras negras, como si tuviera un barniz por encima que la hacía verse hasta elegante. Nuestro amigo nos contó que se la habían traído desde Catemaco, Veracruz. La mandó a comprar con un conocido suyo y según que ya la había usado en varias ocasiones. Eso sí, el puntero con el que íbamos a jugar esa noche no lo dejó. Le llamé y le dije que se le olvidó su tabla. Y ahí me dijo que con razón tenía el puro puntero, pero que si no tenía problema iría por ella el fin de semana siguiente. Le dije que no se apurara. Pasó mi día. Yo la dejé en la sala, combinaba muy bien. Nadie me visitaba entre semana, entonces no tenía inconveniente por dejarla ahí. Pero una tarde que me llamó mi abuelito, él por llamada, me acuerdo que hubo varias veces en que me preguntaba de: «Mande, perdón hija, no te entendí, discúlpame». Pero me lo decía a mitad de la plática. De hecho, siempre era cuando él me estaba contando algo. Y yo no solía interrumpirlo, por lo que le decía que no estaba hablando, que lo estaba escuchando. Y él me decía: «Perdón, mija, a lo mejor escuché mal». Y seguíamos platicando. Después me llama una amiga, al día siguiente, que para mí eso lo de la llamada de mi abuelo no significó gran cosa porque no era relevante y listo. Era una simple llamada por teléfono, podíamos escuchar mal. Pero cuando mi amiga me llamó, ella no fue de las que vino ese día. Me estaba contando algo de un chico y cuando le pregunté una cosa sobre él, ella me respondió con otra pregunta. «¿Pero está alguien contigo? ¿Tu abuelita?» Le dije que no, que estaba sola, que ¿por qué? «Ah, es que, Vero, habla así de repente como que alguien habla al mismo tiempo que tú. Suena como una viejecita. No tienes dos teléfonos en tu casa, ¿no? A lo mejor y lo descuelgan al mismo tiempo, que no me vayan a escuchar». «No, ya sabes que solo tengo uno. Si estuviera mi abuelita aquí, te diría que no puedo hablar tanto. Estás jugando, ¿no? ¿Me quieres asustar?» «Pero no, te juro que estoy escuchando todavía a una viejecita como balbuceando aquí en el teléfono. Eres tú la que me quiere asustar, no te hagas. Suena muy feo, ¿eh? Espero que no sea tu abuelita y me escuche diciendo esto. Pero da miedo». Yo también empecé a sentir miedo. Estaba sola, no le estaba mintiendo. Y le dije que mejor colgáramos. A lo mejor hubo una interferencia. Era el año 2004. Se usaba mucho el teléfono de casa y aunque nunca me había pasado, eso tenía sentido para mí. Y me colgó. Me dijo que me llamaría a los 5 minutos, que iría al baño y me regresaba la llamada. Yo me puse a hacer otras cosas. Avanzó el día, mi amiga no me llamó. Salí a la tienda, compré algunas cosas y me topé a una tía, política, pero que quería mucho. Ella vivía en la siguiente colonia, pero esa tienda nos quedaba en medio. Platicamos un poquito y como nos teníamos mucha confianza, me dijo: «Verito, fui en la mañana a dejar unas cosas ahí con tus abuelos. Y tu abuelito me contó algo que no le vayas a decir que te dije. No me pidió que no te dijera, pero es más por el lado de que él se veía asustado. Es que me dijo que ayer hablaron por teléfono él y tú, pero que mientras hablaban, él oía que una señora desde tu teléfono le decía groserías, que te preguntaba si habías dicho algo, pero sabía que no era tu voz. No te quiso preguntar si había alguien contigo porque sabía que no.
pero que le estuvo dice y dice groserías en la llamada, que era una voz de una mujer mayor. Cuando la escuché, le dije lo de mi amiga, que ella también había escuchado algo parecido. Y las dos dijimos lo que yo les comenté hace un momento, que a lo mejor había sido una interferencia y alguien estaba enojada porque quizás si las llamadas le estaban llegando a esa persona. Y como dedujimos eso, hablamos de otras cosas, pero al llegar a mi casa, le marqué a mi amiga, y cuando hablamos, le pregunté que si todo estaba bien. No me había devuelto la llamada, y me dijo que se había tardado un poco en llamarme de vuelta, por pendientes, pero que me había llamado hace unos 10 minutos, cuando yo estaba fuera de la casa. Pero que le respondió una mujer, que ella decía tenía la misma voz que había escuchado en la otra llamada, que esa mujer atendió el teléfono y no dijo nada, solo tosía en la llamada, hasta que mi amiga preguntó por mí y que la señora empezó a decir un montón de groserías y que le dijo que Verónica estaba muerta, y le colgó el teléfono. Ella sabía que no era verdad eso que decía, que esa mujer sonaba muy extraña. Sí, se asustó mucho porque había sido la misma voz de hace rato, que entre groserías balbuceaba de repente, le dijo esto y le colgó. Yo revisé el identificador de llamadas y era cierto, mi amiga había llamado. Cuando estábamos hablando y vi la ouija, es lo único que se me ocurrió. Para algunos puede ser que no tenga sentido, pero cuando le llamé a mi amigo para que fuera por ella y después hice llamadas para probar, ya nadie volvió a decirme que escuchaba a una mujer desde mi teléfono. Entonces, para mí fue eso. No quise contarle a mi abuelo, solo a mi amiga, no quise asustarlo más. Pero a pesar de que no jugamos con eso, estoy segura que algo venía con ella. Afortunadamente, eso no se quedó en mi casa, pero agradezco no haberla jugado ese día. Quizás las cosas se hubieran puesto peores. Se sabe que la ouija es entendida como un medio de comunicación para ciertas cosas, que tienes que usarla para generar un tipo de vínculo, abrir una puerta, pero ¿es necesario siempre usarla para esto? ¿O ya por el simple hecho de que exista en un sitio funciona como tal? Recuerde que en el primer comentario hay más recopilaciones de este tema y un programa hablando de la historia de la ouija de este canal. Quizás esto pueda ayudarle a responder estas preguntas. Y si ha pasado por algo similar, cuéntenos, sería un placer conocer su historia. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.